Un saludo especial, estimados amigos, amigas de la especialización de tutoría y convivencia escolar e intercultural sin violencia. Ya nos encontramos en el segundo módulo y la segunda sesión. Y en esta oportunidad nos toca trabajar sobre los componentes de la inteligencia emocional. Y precisamente para abordar acerca de la inteligencia emocional, nos vamos a referir de saque al psicólogo norteamericano Daniel Goleman. Y él nos va a hablar que nosotros tenemos dos mentes. Un primer momento, o sobre años, ¿no?, en el proceso histórico de la humanidad y sobre todo en los últimos años, hemos dado mucho énfasis al cerebro, hemos dado énfasis a la parte cognitiva, a los conocimientos, ¿no?, a la parte técnica, de cuánto nos involucra en los aprendizajes o en el quehacer. Goleman nos va a decir, pero nosotros tenemos dos mentes, uno cognitivo, uno que piensa y otro que siente. Entonces, al hablar de la inteligencia emocional, vamos a ver cómo interactúan, ¿no?, cómo se solapan y cómo nos ayuda a tener y desarrollar capacidades mucho más claras, mucho más amicales, más empáticas, ¿no?, que el cerebro que piensa y el cerebro que tiene emociones juegan un papel para que cada uno de nosotros justamente pueda hacer una mejor decisión, un mejor trabajo. Así que vamos a abordar acerca de sus componentes y va a ser interesante, sobre todo nos tiene que llamar a la acción. Entonces, al abordar sobre la inteligencia emocional, vamos diciendo que es un conjunto de habilidades que nos ayuda justamente a tener un control de nuestros impulsos, de nuestro actuar, de cómo ir interactuando con las demás personas y también con la naturaleza. Tiene 5 componentes, es el autoconocimiento, la autorregulación emocional, tiene la automotivación, el otro componente es la empatía y el quinto componente sería las habilidades sociales, habilidades blandas, conocido por otros, o las habilidades interpersonales. Entonces, al abordar el autoconocimiento emocional, es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones, cómo nos afectan en nuestro estado anímico, ¿no?, cómo nos acondiciona a nivel de nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo, cómo nos conocemos, ¿no?, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuál es la confianza que tenemos en nosotros mismos. Entonces, conocernos. El segundo componente es la autorregulación emocional. Es la habilidad de control sobre nuestros sentimientos, ¿no? Pensar antes de actuar. Y esto siempre se nos hace difícil de repente, ¿no? Entonces, forma parte de nuestras capacidades y es la clave para desarrollar y ser hábiles emocionalmente. Por ejemplo, un pequeñito, un niño, a veces se enfada, se molesta, y uno incluso nos descontrolamos y ¿qué está pasando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta pues que el niño no ha logrado desarrollar todavía suficientemente el autocontrol de sus emociones. Y más adelante, después de los 7 años, ya es distinto y llamamos entonces, ya sabe controlarse, ¿no? Y un tercer componente es la automotivación o la motivación que nos lleva justamente es
dirigir nuestras emociones hacia nuestras metas, hacia nuestros objetivos, no tanto enfrascarnos en problemas. Entonces es un motor, digamos, en nuestra mente y en el corazón para lograr lo que queremos, lo que buscamos, ¿no? El ir hacia adelante es más esperanzador, ¿no? Entonces, justamente por nuestra superación personal también. El cuarto componente es acerca de la empatía, saber cómo se siente otra persona, ¿no? Decimos incluso ponernos en el lugar del otro, justamente, ¿no? Hay personas con alta empatía que fomentan con mucha facilidad sus capacidades de sensibilidad interpersonal como también intercultural, sabiendo que vivimos en un mundo, en muchos lugares, por ejemplo, la discriminación, pero una persona empática tiene muy desarrollada y es muy abierta justamente en su convivencia. Entonces, ¿cómo se va creando esos vínculos también, ¿no? Eso es importante. Y una quinta habilidad, como ya les decía, es acerca de las habilidades sociales, o conocidas también como habilidades interpersonales. Otros le llaman como las habilidades blandas. Y esta es la clave, tanto personal como profesional, en la convivencia que tengamos que tener, ¿no? En las relaciones sociales saludables. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, en una convivencia de grupo, cómo nos vamos realizando. Y justamente es como que ajusta a todos los otros componentes, ¿no? Como es el autoconocimiento, conocerse, la autorregulación, de saber controlar sus emociones, ¿no? Y no puede simplemente dejarse llevar por el enfado, por ejemplo. Igualmente la empatía, ¿no? Y como también las habilidades sociales propiamente. Entonces, cómo va haciendo equilibrio justamente. Entonces, cuán importante es que no solamente somos seres pensantes, ¿no? Cognitivos, solo en búsqueda de conocimientos, sino también somos personas, somos que sentimos. Entonces, ¿cómo a esto le llama Daniel Goleman inteligencia emocional? Si solo es la parte pensante, el cerebro, entonces como que hay cierta frialdad y eso se puede ver, ¿no? Que hay gente, amigos que han desarrollado muchas capacidades intelectuales, pero son poco empáticos, no son poco solidarios, por ejemplo. O puede haber también amigos que han logrado desarrollar una inteligencia emocional en base a la parte emocional, y pueden ser siempre muy sensibles, ¿no? Pero que no tengan la capacidad de reflexión. Entonces nos evoca a tener esa capacidad de reflexión, y esa es la inteligencia emocional y los componentes que hemos desarrollado. Y esto nos evoca Daniel Goleman, porque él es el autor que realmente invitaría a tener como libro de cabecera. Es interesante, ¿no? Y cómo otros autores complementan también, o que han servido al mismo Goleman a profundizar mucho más, ¿no? Y hoy día también muchos evocan siempre a él y han empezado a trabajar que el ser humano no solo es cerebro, sino también es corazón. Entonces, decirles mucho ánimo a ustedes. También en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes un enlace de un video muy interesante. Es de Full Perception, que nos va a ayudar a entender cada vez más sobre la inteligencia emocional. Y un texto, sí, de algunas páginas más, que son del libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Entonces, decirles mucho ánimo a ustedes, cómo vamos conociéndonos, a ver si somos solo pensantes o solo somos emociones, o cómo vamos conjugando también. Y creo que, como decía antes, a esto nos lleva
el taller o el curso de hoy día o de esta semana, a estar mucho más abiertos, a estar más sensibles, a ser más reflexivos, y no solamente con la cabeza, sino también con el corazón. Mucho ánimo a ustedes.